Entonces vamos a hablar pues una serie de temas que tienen que ver con el carácter del hombre cristiano, la parte de la integridad, que como veíamos está asociada a la buena doctrina. La sana doctrina debe producir personas íntegras. La sana doctrina nos lleva a vivir como hombres cristianos de cierta manera. Entonces vamos hoy a mirar los primeros asuntos que Pablo menciona en Tito, que ese día apenas los leímos, y vamos a considerarlos. Yo creo, hermanos, que vamos a tener muchos temas. La palabra, hermanos, es tan clara. Temas que tal vez a veces uno no tiene la oportunidad de tratarlos en otro ambiente, pero tratarlos aquí en un ambiente de hombres nos permite hablar un poco más francamente, más claramente de ciertos asuntos. Entonces, Tito 2, que fue el pasaje que estuvimos viendo, vamos a leer el verso 1 y el verso 2, donde pues, lo mencionamos apenas. Hoy vamos a comenzar a ver el primer asunto que Pablo le habla a los hombres. Dice ahí en el verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en el amor, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Entonces aquí ya tenemos una serie de ítems que Pablo dice que son cosas que debemos hablar de acuerdo a la sana doctrina a los hombres. Aquí hoy vamos apenas a hablar el primero, que sería sean sobrios. Ahora es curioso que Pablo comience hablándole a los ancianos. Vamos a leer otros pasajes donde también se le va a hablar a los jóvenes, a los casados, a los solteros, a los trabajadores, a los jefes. Hay muchos pasajes que nos hablan como hombres, pero aquí comienza hablándosele a los ancianos. ¿Por qué a los ancianos? No se habla de los ancianos en el sentido de aquellos que tienen la autoridad como ancianos de la iglesia, sino en este pasaje se habla como ancianos a los mayores, a los avanzados en edad entre nosotros. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios espera que los hombres entre nosotros, y especialmente los hombres mayores, ellos tengan un tipo de vida cristiana que honre la fe que ellos tienen. Entonces Pablo va a comenzar primero con los mayores. Ahora, no necesariamente el hecho de que sean hombres mayores quiere decir que sean los más ejemplares o los más santos. De por sí la exhortación nos muestra que puede existir que los hermanos mayores no estén viviendo de acuerdo a ciertas cosas y haya la necesidad de enseñarles. Y como nos vamos a dar cuenta, un asunto que vamos a encontrarnos no solo en la experiencia y además en la palabra, es que es posible, hermanos, que cuando estemos hablando a personas mayores sea más difícil de enseñar. ¿Cómo así? Alguien decía que ciertas prácticas, cuando se han ejercitado durante muchos años, son difíciles de cambiar. Y ahí parece ser que uno puede llegar a una edad o un punto donde ya uno no quiere aprender, o donde uno ya no está dispuesto a cambiar. Y eso pasa mucho en la vejez. Entonces no necesariamente aquí se esté hablando de personas maduras, pero sí personas que tienen cierta edad y que por ende pueden luchar con ciertas cosas que Pablo nos va a enseñar aquí en este pasaje. Entonces, vamos a darnos cuenta cómo aún los hermanos mayores pueden luchar con ciertas cosas, pues que no solo son de ellos, sino que también pues, nos van a enseñar a todos, pero es muy curioso que Pablo esté tratando esto en aquellos que tienen más años entre nosotros. Dice ahí, que los ancianos sean sobrios. Sobriedad es lo primero que Pablo nos enseña que debe tener el hombre cristiano en cuanto a su vida de integridad. La palabra sobriedad en el griego, o ser sobrios, en el griego es nefalios, que significa literalmente una persona que no está intoxicada con vino. Se requiere esa sobriedad en cuanto a la intoxicación o en cuanto a la embriaguez. O sea, ser sobrios literalmente es no sean personas embriagadas o no sean personas dadas al vino.
¿sí? Literalmente eso es lo que significa. Ahora, generalmente uno se da cuenta que la mayoría de comentaristas de estos pasajes mencionan que esta palabra tiene una referencia a algo más espiritual que como tal a la sobriedad que está anunciando la palabra en el texto. Pero la idea de ser sobrios en cuanto a no estar intoxicados con el trago es una idea que nosotros vamos a encontrar mucho en la palabra, y es un asunto que vamos a ver que para los hombres realmente es una tentación y que es algo que debe enseñarse. Parece que no fuera común estos asuntos en la vida cristiana, pero nos vamos a dar cuenta cómo este y otros asuntos están ligados a asuntos que realmente son luchas o tentaciones o asuntos sumamente poderosos en el corazón del hombre. Ahora, ¿por qué Pablo enseña esto? Bueno, para la cultura que escribe y en la cultura de nuestro Señor Jesucristo del primer siglo, era muy común que las personas tomaran vino. Es más, era más recomendable tomar vino que tomar agua, porque el agua de aquellos días no era muy potable. Entonces la gente acostumbrada a tomar vino, claro que disuelto con mucha agua, pero también eso permitía, porque como era algo tan común, que las personas se excedieran y fueran dadas al vino y dadas a la embriaguez. Entonces Pablo le está enseñando a los hombres que ellos no deben ser personas caracterizadas porque el vino los controla, o porque se embriagan, o porque se intoxican. Y claro que ahí podemos incluir todo lo que pueda traer una intoxicación al hombre. Ahí podemos incluir pues todo lo que podría ser drogas, todo lo que podría ser aquello que nubla y afecta la sobriedad en la vida cristiana. Entonces ese es el tema que vamos a considerar hoy. Yo voy a tratarlo de manera literal, hermanos, porque pienso que muchos, casi todos, son pocos los intérpretes que hablan de esto como algo literal, pero usted se da cuenta que en muchos pasajes el asunto es literal. O sea, el hombre de Dios no debe ser dado a las bebidas alcohólicas, ni debe ser gobernado por esto. Y vamos a ver que, claro, lo que vamos a tratar es mucho más profundo, pero el asunto es bien claro. Ahora, mire lo que dice, por ejemplo, Martin Lloyd-Jones, que además de ser un gran predicador, él hablaba sobre el alcohol y por qué la Biblia restringe el uso para el creyente de manera deliberada. Él dice lo siguiente: el vino es alcohol. Farmacológicamente hablando, no solo es un estimulante, sino además un depresivo. El alcohol siempre está clasificado en la farmacología entre los depresivos. El alcohol es un ladrón de cerebros. La embriaguez deprime al hombre, quita el autocontrol, la sabiduría, el entendimiento, el justo juicio y el equilibrio para poder juzgar las cosas. O sea, el alcohol como efecto no le permite al hombre actuar coherente y sensatamente. Dice Hernández Díaz López: las personas que se embriagan siempre están entregadas a acciones desenfrenadas, disolutas y descontroladas. Pierden el pudor, la vergüenza, la honra, la familia y el buen testimonio. Traen tristezas, lágrimas, pobreza, desgracia, divorcio y oprobio para sus familias. Las personas buscan en la bebida una salida, un sustituto barato, falso, maldito y artificial para la verdadera alegría. La embriaguez lleva a la ruina y también a una vida de desperdicio. Eso, hermanos, realmente es una tentación para los hombres. Si usted va a ver, tal vez una de las más grandes maldiciones en las que los hombres de nuestra generación pierden su alma es en el trago. Una droga lícita, una droga permitida. Para mí es una tristeza salir un domingo a una reunión y llegar y encontrar que somos tan pocos y ver todas las tiendas de la esquina llenas de hombres desperdiciando su vida.
Entonces la palabra habla claramente y vamos a encontrar muchos temas que son directamente relacionados con los hombres, aunque también afectan a las mujeres. Pero aquí la sobriedad es un asunto muy importante y como vamos a ver, la sobriedad está ligada a asuntos que son muy poderosos en la vida del hombre. Ahora, usted va a decir, hermano, pero bueno, vamos a ver algunos pasajes en la carta a los Corintios, donde nos vamos a dar cuenta cristianos hasta en la reunión cristiana embriagándose. O sea, usted se va a dar cuenta que en aquellos días realmente eso era una lucha. Dice ahí 1 Corintios 11, verso 20, cuando pues os reunís, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno de vosotros se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. La cena del Señor en aquellos días era una celebración que también tenía un tiempo de ágape. Entonces, así como cuando nosotros traemos comida para hacer una ágape y traemos gaseosas o jugo para tomar, en aquellos días también se llevaba vino, porque el vino era una bebida con la que se acompañaba la comida. Pero algunos desenfrenadamente comenzaban a comer y otros a beber, a tal punto que cuando llegaba el tiempo de la cena estaban embriagados. Entonces usted se da cuenta que lo que escribe Pablo de que sean sobrios no es solo un asunto, no es un asunto irreal, realmente era una tentación, una lucha, y Pablo nos dice que aún puede ser una lucha para los hermanos mayores. Ahí, por ejemplo, en el capítulo 5 y en el capítulo 6 se nos dice que, por ejemplo, los que tienen esta práctica no entrarán al reino de los cielos. Ahora, hermanos, usted puede llegar a pensar sutilmente cuando hablamos de embriaguez, de esta realidad, que tal vez usted no tiene una lucha con el alcohol. Tal vez cuando usted se convirtió antes en el mundo tenía esa lucha, ya no la tiene. Tal vez usted como cristiano, de pronto que conoció joven al Señor, nunca la tuvo, y pues una bendición. Pero vamos a darnos cuenta que esto que vamos a ver, como otras cosas, tienen una fuente mayor. Que esa fuente mayor sí realmente es una lucha que todos tenemos. Hoy claro que nos vamos a centralizar en esto, pero vamos a ver que la fuente es mayor. ¿Y cuál es la fuente? La fuente que está ligada a la bebida y a otros tipos de pecado, que es una fuente que es muy seductora para los hombres, que es una fuente que hace que esto sea algo muy poderoso, que esto hace que realmente sea una lucha, como lo vamos a ver, es lo que producen estos tipos de pecados. ¿Y saben qué es lo que producen estos tipos de pecados? Placer. Placer. Y ahí es donde el asunto se vuelve algo muy general. Y ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta lo peligroso que es esto, cómo como cristianos somos llamados a guardarnos de esto y de otros asuntos que están ligados a esto. Vamos a ver varios pasajes. Vamos a leer Proverbios 21, verso 17. Vamos a darnos cuenta que esto para aquellos cristianos como para nosotros realmente es una tentación porque está asociado al deleite y al placer, que es algo que es y puede llegar a ser muy seductor y muy poderoso en la vida hasta del cristiano. Dice aquí en Proverbios 21, 17, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Entonces aquí se nos habla de varias cosas: deleite, vino y las cosas que producen los ungüentos. Ahora, ¿por qué esto es tan sutil y tan peligroso para el alma, tanto del cristiano como lo es para el alma de la persona que está sin Cristo? Nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nosotros fuimos creados también con la capacidad de sentir, disfrutar, y eso fue algo que Dios dio. Pero en la caída del hombre, esas cosas que Dios nos dio, la capacidad de sentir, de disfrutar la vida, de gozar de ciertos placeres que son legítimos, como la comida, como
disfrutar ciertos placeres como lo que vemos, lo que oímos, placeres como los placeres sexuales, cosas que Dios dio. Cuando el hombre cayó, eso se enalteció tanto en la carne, en la cultura y en la vida del hombre, que eso comenzó a quitarle el lugar a Dios. Y ahora los hombres que habían sido creados para disfrutar, para vivir para la gloria de Dios, comenzaron a vivir para el deleite y para el placer momentáneo. Tanto que Pablo nos va a decir que ese es el Dios de una generación que ha apostatado. Ustedes lo quieren leer conmigo, dice ahí en 2 de Timoteo 3, verso 4. Hablando de la característica de los hombres impíos en los últimos tiempos, dice Pablo, traidores, impetuosos, infatuados. Y mire esta frase, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces el problema de los placeres, el problema de ciertos deleites, es que ellos pueden llegar a conquistar tanto el corazón del hombre, que el hombre termina adorando y amando más los placeres que a Dios. Por eso uno podría decir que en realidad todos los hombres somos religiosos, solo que todos no estamos adorando al Dios verdadero. Hay personas que literalmente están en una entrega de adoración, de amor y deleite en cuanto al placer. Placeres de todo tipo, ¿sí? Porque esa es la tentación del pecado, que el pecado produce placer, ¿sí? Y ahí es donde nos damos cuenta las sutilezas, ahí es donde nos damos cuenta por qué las personas también se entregan a cierto tipo de vida. Sea en el alcohol, sea en la pornografía, sea en el sexo ilícito, sean los juegos, sean las drogas. ¿Por qué las personas se entregan a ese tipo de vida? Por una palabra, el placer y el deleite que eso produce. ¿Sí? Por eso, como yo les decía, hoy pues vamos a hablar de sobriedad, pero eso está ligado a algo todavía mayor, que la Biblia le llama los placeres, las concupiscencias y los deseos de nuestra carne. Entonces, tal vez nosotros digamos, no, yo no tengo problemas con el trago, pero seguramente todos tenemos luchas con algún tipo de placer pecaminoso que nos lleva a deshonrar a Dios y a poner a Dios en un plano mientras entregamos nuestra vida en el altar del placer. Puede ser, hermano, desde un químico, como lo es el alcohol, un fármaco, o puede ser el placer que genera, por ejemplo, la masturbación. ¿Sí? Entonces, sobriedad, claro, habla especialmente en lo que está hablando, alcohol, pero también eso se refiere a una serie de cosas que no pueden gobernarnos, que no pueden llevarnos a amar más eso que a Dios. Entonces vamos a hablar de algo que es muy de hombres. Yo por eso les decía, hermanos, que estando en una reunión de hombres tengo una libertad de poder hablar un poco más explícitamente algunas cosas. ¿Me entienden? Entonces no se vaya a escandalizar, porque en la realidad estas cosas que vamos a comenzar a ver son luchas que la palabra denuncia. Son cosas en las que los hombres viven. ¿Por qué los hombres no quieren aceptar el evangelio, hermanos? Porque ellos aman más los deleites, el placer que produce el pecado, que a Dios mismo. Entonces cuando Pablo dice sean sobrios, entonces Pablo está diciendo no se dejen embriagar, no se dejen contaminar, no dejen que eso llene su corazón, no dejen que eso los gobierne, no dejen que eso los domine. ¿Sí? Ahora, como decíamos, hermano, hay cosas que para nosotros definitivamente como hombres van a ser una tentación. Pablo nos está describiendo este asunto, el asunto de la ebriedad. Ahora, ¿por qué estos asuntos son tan atractivos? Por lo que estamos diciendo,
producen placer. Y al hombre en una medida le gusta sentir, especialmente con el trago. Al hombre le gusta que su mente de alguna manera pierda la noción de la realidad. Al hombre le gusta aquello que le trae sensaciones, así sean cortas. Al hombre le gusta. Por eso las personas caen en ciertos tipos de pecados. Lo que vamos a darnos cuenta es que eso tiene un engaño muy sutil, y la Biblia habla de ese engaño. Hebreos 3, estamos citando varios pasajes para ver un poco esto. Hebreos 3, verso 13. La epístola nos dice que nosotros debemos exhortarnos para que nosotros no caigamos en un estado por el engaño que tiene el pecado. Dice ahí Hebreos 3:13. Antes exhortados los unos a los otros cada día. Eso es lo que es hablar según la sana doctrina. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y hay algo que es bien interesante en esa frase, es el engaño del pecado. O sea, el placer, el pecado, los vicios no vienen al hombre de la manera que ellos en realidad son, sino aquí Pablo, el autor ahora nos dice que hay un engaño en el pecado. Quiere decir que el pecado no se presenta como es. Ahora, algo que decía Paul Tripp en un libro que yo le recomendaría leer, hermano, que se llama Sexo y Dinero. Paul Tripp dice lo siguiente: estoy profundamente persuadido que cuántos placeres en nuestra cultura nos han enloquecido, tanto que el nivel de autoengaño y autodestrucción que acompaña a nuestra generación no tiene límites. No hay que ir muy lejos para ver lo desquiciados que estamos en relación al pecado. Y eso que dice el hermano es muy cierto. ¿Cómo así muy cierto? Hermano, nosotros vivimos una cultura donde el pecado realmente ha enloquecido a las personas. El pecado se muestra como algo bueno, agradable, atractivo, se promueve. ¿Cuántas propagandas, por ejemplo, usted pone en su televisión o en internet acerca de la bebida? Entonces le muestran una playa, le muestran mujeres y le muestra a todo el mundo feliz, ¿cierto? Ese es el engaño del pecado. Vivimos una cultura donde lo malo se le dice bueno y lo malo se promueve como algo agradable, algo que trae satisfacción, algo que trae realización. El pecado no se muestra tal como él es. El problema es que el pecado no es así, ¿cierto? Yo todos los domingos salgo bien temprano de la casa, a veces salgo a las 5. Entonces yo salgo ahí por el barrio, hermano, y eso es una escena triste. Porque yo conozco muchos de los muchachos con los que conozco hace 20 años. Y hermano, todos los domingos me los encuentro. Parece una cita. Y siempre que salgo me los encuentro, hermano. 5 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana. Muchachos y mujeres. Y usted ahí ve la verdadera felicidad del pecado. Hombres desorientados, hombres trasnochados, hombres con una cara lamentable, chicas, mujeres sentadas en el piso, hablando estupideces, comportándose absurdamente. Entonces usted se da cuenta que el pecado es un fraude, ¿sí? Y el pecado, como dice acá, viene a través de engaño. El pecado generalmente produce felicidad, alegría, gozo, libertad, ¿sí? Eso es lo que, cuando ustedes salen a las propagandas de Bavaria, eso salen las mujeres bailando, vestidas con poca ropa y todo el mundo disfrutando, ¿cierto? El pecado trae cierta libertad. Y no solo en el mundo, hermano. A veces usted está pasando por una prueba, está pasando un día malo. Y si usted tuvo alguna vez luchas con esto, el diablo se le va a acercar y le va a decir: tómese una. Va, descanse. Tantas pruebas, tantos problemas. Vaya. Porque el pecado se le presenta a uno como una salida, como un medio de liberarnos, como un medio de quitarnos los problemas, como un medio de descansar, un medio de felicidad, ¿no? Y es tal el engaño que la generación enloquecida en la que vivimos
sale corriendo a hacerlo. ¿Usted no ha visto esos hombres que les están pagando la quincena y no la han recibido y están con una alegría y con un deseo de ir a quemarla en el altar de la embriaguez? Porque es tan astuto el diablo y el mundo y el pecado, que eso les muestra como si eso son realmente, ellos van a encontrar algo de felicidad ahí. Pero lo triste, hermanos, es que el pecado, en vez de traer libertad, trae esclavitud. En vez de traer vida, trae muerte. Y esa es la sutileza del engaño del pecado. Cuando Pablo nos dice, seamos sobrios, cuando Pablo nos dice, no nos intoxiquemos con lo que el mundo se intoxica, cuando Pablo nos dice, no entremos en el desenfreno del placer y de nuestros deseos carnales, Pablo nos está evitando y nos está poniendo un mandamiento que nos sirve para no saltar una barda que lleva a la destrucción de nuestra alma, que lleva a la esclavitud. Mire lo que decía Jesús hablando de esto y de otras cosas que vamos a hablar. Juan 8, verso 34. Jesús hablando de la verdadera libertad, porque los judíos creían que eran libres, pero no eran libres. Mire lo que les dice. Jesús le respondió, 8:34, de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, las fiestas, los bares, las discotecas y todo lo que nos promociona el pecado como algo bueno, como algo de liberación, como algo de disfrute, realmente nos está llevando a una vida de esclavitud. Alguien describía la dinámica de esta manera. Se supone que esto nos trae satisfacción. Entonces tú vienes una vez. Tienes algo de satisfacción. Por eso mismo vuelves otra vez. Pero sin darte cuenta, cuando comienzas a volver, comienzas a descender por el triste camino de la adicción. Claro, hay una euforia pasajera. Hay un placer temporal. Hay una sensación momentánea. Te hace sentir de alguna manera que eres algo, que eres alguien, que tu problema no es tan malo. Dice el hermano, pero todo esto es muy intoxicante, todo se siente bien. El problema es que como esto no fue diseñado para satisfacer tu corazón, nunca lo hará. Entonces esto, en vez de darte felicidad o paz interna, comienza a llevarte en un proceso donde el pecado no es tu libertador, sino comienza a ser tu Señor. Entonces el hombre piensa que ese placer lo va a realizar. Pero hermano, comienza a ir al placer una vez. Y la primera vez produce esto de placer. La segunda vez produce menos. La tercera vez produce menos. Pero lastimosamente el pecado tiene un poder que en vez de la persona de evitar más, sigue yendo, y sigue yendo, y sigue yendo. Y el pecado que brindaba una solución, comienza a ser como una prisión. Entonces, el hombre, aunque ya no quiera, no puede dejar de masturbarse. El hombre, aunque ya no quiera, no puede dejar la droga. El hombre, aunque ya no quiera, no puede dejar la pornografía. El hombre, aunque ya no quiera, no puede dejar el trago. El hombre, aunque ya no quiera, no puede dejar las mujeres. Porque comenzó a ceder y sin darse cuenta, está esclavo de sus pasiones. Y ya no es sobrio, es un embriagado de placer, sea alcohol, sea juegos, sea apuestas, sea pornografía. Tantos vicios, ¿no? Que usted tal vez de lejos, uno dice, bueno, pero ¿por qué las personas caen en eso? Bueno, es un camino muy sutil, hermanos. Tal vez por eso es bueno tratar estas cosas. Porque sin darnos cuenta, el joven que está en la universidad, sus compañeros le van a decir, no sea tonto, tómese una. ¿Sí? O tal vez usted que está con sus compañeros, o usted cuando va a una fiesta familiar, cuando la persona le mire, no, tómese una. O usted cuando abra el internet
la muchacha le aparezca y le diga, no, solo hágale clic. Y sin darse cuenta usted está abriendo un camino que es muy, muy esclavizante. Le va a quitar la paz, le va a quitar la relación con Dios, le va a quitar la dignidad. Y si no se cuida, le puede quitar su buen testimonio, su ministerio y su alma. El pecado, hermano, no es un juego. En sus facetas diversas, no es un juego. Es un amo terrible, hermanos, con el cual como hombres tenemos que, por la gracia de Dios, entender esas realidades. Porque no quisiéramos, a veces uno dice, vamos a hacer una encuesta anónima. ¿Cuántos están luchando con esto? Y la sorpresa sería triste, hermanos. Porque no solo el hombre del mundo es el esclavo. Si la palabra nos dice seamos sobrios, es que es muy posible que la intoxicación del placer pueda llegar a nuestras vidas en variedad de formas. Ahora, aquí la palabra nos dice exhortándonos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, volví al pasaje de Hebreos, se endurezca por el engaño del pecado. Hay una palabra que usa ahí el autor que es endurecimiento. Y es una palabra ligada también a lo que Jesús estaba diciendo de esclavitud. ¿Qué significa endurecimiento? La persona en un descuido comienza a caminar por esos caminos, hermano. Al comienzo lo comienza a ver como algo, sí, fue una caída, fue una embarrada. Después comienza a aceptarlo. Después comienza a justificarlo. Y después comienza en su corazón endurecido a negar la realidad de esas cosas. ¿Sí? Entonces aquí nos habla de algo que es progresivo. Eso es lo terrible del pecado, hermano. Nadie llega a un límite en el pecado. El pecado siempre es progresivo. El pecado nos lleva a más pecado. El pecado siempre nos va a llevar a más y más pecado. El caso de David es un ejemplo tremendo. Vio una mujer. Hermano, yo creo, y es obvio que no era la primera vez que la veía. Seguramente él sabía que la vecina era bien bonita. Seguramente aprendió a saber a qué hora salía la vecina. Cómo se bañaba la vecina. A tal punto que un día llamó a la vecina. Sedujo a la vecina. Se acostó con la vecina. Mató al esposo de la vecina. Sé que el pecado es ¿qué? Progresivo. En todas las áreas, hermano. Ese es otro de los engaños que trae el pecado. Endurecimiento. Sin darte cuenta, decía alguien, rápidamente vas a tener que inyectarte de nuevo. Vas a gastar tiempo, dinero y fuerzas buscando satisfacción. Sin darte cuenta quedarás atrapado. Por eso decíamos, hermano, hay placeres que son muy poderosos. El alcohol, el sexo, pornografía, el dinero, las apuestas, los juegos. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente que llega a perderlo todo por eso? Eso tiene un poder tremendo, hermanos. Otro pasaje. 1 Timoteo 5:6. Estamos viendo muchos pasajes que hablan de esto. Porque eso nos muestra un poco la realidad del pecado, la realidad de la condición del hombre. Y la advertencia que Pablo nos dice acerca de la sobriedad. 1 Timoteo 5:6, hablando de las mujeres, pero obviamente eso no puede solo suceder a las mujeres, sino a los hombres. Dice, pero la que se entrega, mujeres viudas,
Está hablando de las mujeres que se debe ayudar en la iglesia, que deben servir, que se les debe sustentar. Pero Pablo dice que a cierto tipo de mujeres no. En este contexto vienen estas frases. Dice, pero la que se entrega a los placeres. Mire lo que dice ahí. Viviendo está muerta. O sea que cuando el hombre o la mujer llega a un punto donde él dice, ya no lucho. Porque el pecado puede ir endureciendo a tal punto que dice ya, antes nos sentíamos avergonzados, pedíamos perdón, orábamos. Después comenzamos a justificarlo. ¿Quién es usted para decirme qué hago o yo no hago? Sentíamos vergüenza con Dios, pero lo justificamos. Después comenzamos a sentir, y puede ser que a lo último terminemos ¿qué? Entregándonos. Es una escalera, hermanos. Es una escalera. En estos días hablaba con un joven que ahorita está en la comunión. Él volvió al Señor. Yo lo conozco tal vez hace como unos 15 años. Perdió 10 años de su vida cristiana. Comenzó así. Una muchacha en la universidad que le gustó. Una muchacha con la que comenzó a salir. Y él comenzó a bajar su integridad. Comenzó a bajar, fiestas, trago, fornicación, comenzó a bajar, a un punto que se entregó, hermanos. Dice, hermanos, yo no sé cómo pude salir de allá, pero fueron 10 años bien tristes. O sea, esto, hermanos, nos puede suceder a cualquiera. Tal vez una de las mayores tentaciones es pensar que nos puede suceder. Yo voy a contarles testimonios de hermanos que predicaban entre nosotros, hermanos, servían entre nosotros. Y hoy están, hermano, perdiendo su vida en un casino. Así literalmente, adictos al juego. Perdieron su familia, perdieron todo y ahorita están, sí, tremendo, ¿no? Otros lo mismo, en la bebida. ¿Por qué? Porque las personas a veces ceden, se entregan, complacen, no saben que están entrando por un camino, como la mujer de Proverbios. La mujer de Proverbios le dice al hombre que va pasando, al ingenuo, ven, acércate, mi marido se fue, tengo la cama perfumada, todo está lista, ven y embriaguémonos de amor. Y así es el pecado nos dice, ven, todo está listo, ven, disfruta. Pero dice Proverbios que los que se lleguen a ella no volverán. Y que su casa es casa de muerte. ¿Sí? Así es el placer, hermanos. Así es el pecado. El pecado te dice, ven, ven. Pero como dice acá Pablo, el que se entrega, aunque esté vivo, está muerto. Randy Alcorn, yo sé que los hermanos estuvieron leyendo el libro La Pureza, dice, lastimosamente nuestras iglesias están llenas de personas muertas. Y esa muerte no es por nada, hermanos. Cuando hay enfriamiento, cuando hay debilidad, cuando hay muerte, hay que preguntarnos qué está detrás de esa realidad. Porque o estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo a otras cosas. Como decíamos ahora, o estamos sirviendo a nuestros placeres. Y hay pecados, hermanos, que son de los peores. ¿Saben cuáles son de los peores pecados? La embriaguez en ese sentido es diferente a otros pecados, porque el que se embriaga los otros lo ven. Usted llega a su casa, su esposa lo huele y sabe que está borracho. De una vez lo vacía. Sus hijos lo ven. Pero hay pecados que producen placer que se cultivan más en lo secreto, que son peores, hermano, porque nadie lo ve. Esa es una de las maldiciones que tiene, por ejemplo, la pornografía, hermanos. La persona lo practica y nadie se da cuenta. Cuando lo pillan es porque ya lleva unos 10, 5 años sumergido en esa inmundicia. Entonces son pecados terribles porque nadie lo ve. El que se fuma los ojos, el olor, pero el que hace ciertas cosas allá en lo oculto de su cuarto está peor de intoxicado. Y es una intoxicación que no es tan visible, pero trae muerte.
porque le afecta su relación con Dios, afecta su santidad, afecta su pureza moral, afecta su matrimonio, afecta la manera que ve las personas, hasta la manera como ve a las mujeres. Entonces es un fármaco peor. Y se ha comprobado por estudios que produce en el cuerpo cosas que produce la misma droga, hermanos. ¿Sí? Entonces, personas que parecen vivas, como dice Jesús, sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de muerte. Entonces, realmente, esos temas que estamos viendo son tan peligrosos porque ellos matan nuestra fe, hermanos, matan nuestra alma, corrompen nuestro carácter, nos llevan a tener un testimonio bien débil de Cristo. Y a la larga ese placer es vacío, insatisfactorio y superficial. No es algo que sacie. El alcohol no sacia, hermanos. La droga no sacia. Las mujeres no sacian. El dinero no sacia. El mundo le dice a uno, si usted tiene, si le entrara en su cuenta bancaria en este momento 5 millones, usted va a sentir algo de alegría. Pero en realidad eso no lo va a llenar, hermanos. Si usted llegara a tal vez a tener esa mujer, la más hermosa, la que usted dice, al día siguiente se va a dar cuenta que la mujer más hermosa tampoco lo va a satisfacer. Si usted llegara a irse al lugar, a la mejor lugar, a disfrutar, a tener una noche así de esas ensueño, como que el mundo, al final de eso usted se va a dar cuenta que eso no lo sacia. Porque ese es el engaño del placer. ¿Sabe que un hombre en la Biblia, que a diferencia de nosotros tenía toda la presencia, todo el dinero y todo el poder para satisfacerse? Y un día ese hombre dijo, no voy a negarme a nada. Y lo que encontró después fue que eso era aflicción de espíritu. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos saber, hermanos, que el que se entrega a eso, aunque esté vivo, en realidad está muerto. Por eso la palabra nos llama a ser sobrios. Sobrios. Y a velar en estas cosas como hombres. Porque lastimosamente muchos de los que profesamos la fe en Cristo de palabras, sin darnos cuenta estamos viviendo en deleites que no agradan al Señor. Entonces, vamos a mirar la otra parte. Esa es la parte de sobriedad, pero como estamos diciendo, claro que tiene que ver con el alcohol, primeramente, pero es parte de toda una gama de pecados con los que el hombre tiene que velar. Cosas que vamos a ir hablando, cosas que debemos tener cuidado, cosas que la Biblia nos advierte claramente. Qué bueno que los jóvenes sepan esto, ¿no? Qué bueno que los hermanos que llevan más tiempo sepan esto. Qué bueno que usted le enseñe esto a sus hijos. Porque el mundo le va a decir, mire, sea hombre, tome esto, pruebe esto, haga esto. Pero eso es un camino de maldición, hermano. Muchos podemos hablar, ¿no? Hermanos, yo viví años esclavo al alcohol, esclavo a las drogas, esclavo a las mujeres, pornografía. ¿Y uno qué sacó de eso? Vergüenza. Recordar eso realmente es vergonzoso, triste. Cómo quemamos nuestra vida, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestra salud en cosas que realmente no sacian, no satisfacen, solo traen muerte. Gracias a Dios por el Evangelio, ¿no? Por Cristo, porque nos sacó de ese tipo de vida. Entonces mire lo que dice Pedro para nosotros, ahí en 1 de Pedro 2:11. Habiendo la realidad, el engaño, la tentación que existen en estas áreas, mire lo que Pedro dice. 1 de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego. Esto es un ruego, hermanos. Estas son cosas que si nosotros pudiéramos ver la realidad, de verdad que no solo evitaríamos, sino rogaríamos a los otros, ¿no? Como Pedro, como Pablo, que nos abstuviéramos, que lucháramos con ciertas cosas. Dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, hay unos deseos en nuestra carne, hermano, que Pedro dice que son como una batalla con nuestra alma. ¿Sí? Un conflicto. Esa guerra que Pablo también describe como la guerra entre el alma y el espíritu, la carne y el espíritu. Y eso no está lejos. Claro, el mundo tiene toda una orquesta sobre esto. Una feria de vanidades para nosotros, para que usted satisfaga todos sus placeres, cuantos tenga y cuantos desee. El mundo es toda una gama que le da a usted todo lo que usted quiera. Pero lo peor es que eso no solo está afuera. Eso está acá, hermanos. Están en nuestra carne. Nosotros, usted pudiera ir a una isla desierta, hermanos, donde no hay internet, donde no hay zona roja, donde no hay tiendas, donde no hay tabernas, y allá usted también va a tener carnes, porque la lucha está ¿dónde? En nuestro cuerpo, como dice Pablo. Pero Pedro nos dice, abstengáis, que os abstengáis. Lo que Pablo dice en otro lugar es que no proveáis para los deseos de nosotros. O sea, la lucha muchas veces se va a vencer, claro, en Cristo, como vamos a ver ahorita, en la gracia, en la palabra. Pero el cristiano debe saber que él debe tener una actitud combatiente hacia el pecado. Porque si el cristiano cede al pecado, el pecado va a tener a dominarlo. ¿Sí? Una cosa es tener una lucha con un enemigo y otra cosa es que ese enemigo se vuelva nuestro Señor. Una cosa es que yo esté luchando contra deseos que vienen y batallan contra mi alma y otra cosa es que esos deseos ya me lleven a un dominio y esté en una práctica recurrente de esos deseos. Eso ya la Biblia lo llama como esclavitud. No que no luchemos con ciertas cosas. Una cosa es luchar y otra cosa es que esas cosas nos dominen. Pedro dice, absténganse. ¿Qué significa abstenerse, por ejemplo, en todo lo que estamos viendo? Por ejemplo, hoy que estamos hablando de la ebriedad, lo que lo puede intoxicar a usted. Abstenerse le habla de evitar. Abstenerse le habla de tener una convicción, de tener un no. Abstenerse le habla de no participar, no tolerar, no acercarse a eso. ¿Sí? Y nosotros sabemos que una de las mejores herramientas que el Señor nos da para vencer el pecado es huir del pecado, evitar el pecado. ¿Sí? La persona que tiene luchas, especialmente en esta área, si ella va a conversar con sus amigos de la universidad que les gusta el trago, al lugar donde ellos toman trago, por más cristiano que sea, él va a caer, porque él no se está absteniendo. ¿Él está qué? Él está dándole lugar, él se está poniendo en tentación. Entonces Pedro dice, absténganse, luchen contra eso, no le dé lugar a eso. Ahora, depende del placer. Si usted tiene un problema serio con el juego, usted no debería ir a un casino, ¿cierto? Ni debería tener amigos que les guste el juego, ¿cierto? Si usted tiene un problema serio, por ejemplo con la pornografía, no debería tener internet a solas. Si usted ya tiene un historial de que eso lo vence, usted no debería tener computador en su cuarto, ni internet en el celular en su cuarto. ¿Sí? Si usted tiene un problema con ciertos pecados, usted debería luchar con eso. Claro que esa lucha, como vamos a darnos cuenta, y vamos a estar meditándolo también varias veces, no es una lucha sola. Gracias al Señor tenemos a alguien que vino a hacernos verdaderamente libres. Tenemos instrumentos y medios de gracia. El Señor dijo a los que habían creído en Él, si ellos perseveraban en su palabra, ¿qué? Conocerían la verdad. ¿Y la verdad qué haría? Nos haría libres. O sea, nosotros podemos saber que Jesús puede hacernos verdaderamente libres, que su palabra nos puede llevar a una verdad que nos puede librar del engaño de este mundo y del engaño del pecado. Pero ciertamente hay una responsabilidad que Pedro nos está colocando, como Pablo, ¿no?
Absténganse, no le den lugar, no sean ingenuos. ¿Sí? Hermano, y a veces el pecado viene en momentos que uno no se lo espera. El pecado viene como esa alternativa cuando usted está mal. Peleó con todo el mundo, le pasó algo en ahí es donde viene el pecado. Volvemos al dicho ahorita, vaya, tómese una. Vaya, mire esto, descanse. Porque el pecado viene así, ¿no? Descanse. Pues usted sabe que eso no le va a dar descanso. Después de que usted lo hace, usted va a quedar peor, hermano. Avergonzado, sucio, arrepentido. Y si usted sigue ahí, se va a endurecer. Entonces el pecado viene a veces en el momento que uno menos lo espera. Es una oferta de momento, como cuando usted está navegando por internet y está buscando, está haciendo otras cosas y viene la oferta, ¿sí? Viene la propuesta. El pecado es sutil, el pecado es engañoso y Satanás conoce al hombre. Es un libro que ha leído durante muchos años, el libro del corazón del hombre. Si estamos en este momento, seguramente si alguien viene a ofrecerle una cerveza, usted no lo va a aceptar, ¿cierto? Pero de pronto el día que usted está con su familia, de pronto el día que usted está... Bueno, me hago entender, el pecado es muy sutil, hermanos. La tentación es muy sutil, en todos sus aspectos. Entonces nosotros debemos saber que hay una batalla en nuestra alma. Tenemos a alguien de nuestro lado, a nuestro Señor Jesús. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu, tenemos la oración. Tenemos medios de gracia, hermanos. Yo creo que estos espacios son un medio de gracia que Dios nos hace para advertirnos, para enseñarnos. Vamos a terminar con un versículo, mis hermanos. Efesios 5:18. Como vamos a tratar muchos asuntos, vamos a ir yendo por partes. Tal vez hoy vamos conociendo uno, que es el primero que la palabra nos menciona en ese pasaje, pero que está ligado a otras cosas, ¿no? Tal vez, como decíamos, pues tal vez uno no tiene lucha con esto, pero la lucha es otro tipo de placer, otro tipo de satisfacción, otro tipo de engaño. Este pasaje dice algo muy interesante, que nos da la parte negativa, pero nos muestra también la parte positiva. Para creyentes, ¿no? Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. El mandamiento es claro, ¿no? No se embriaguen, no se intoxiquen, no se entreguen. ¿Sí? Por todo lo que estamos diciendo, ¿no? Todo lo que trae el trago, en lo cual hay disolución. Antes, o sea, la parte negativa es esa que hemos visto. Ahora, ¿cuál sería la parte positiva? Bien sed llenos del Espíritu. O sea que cuando la Biblia nos dice que no es porque Dios de alguna manera esté evitando algo que nos puede satisfacer. En realidad Dios nos está evitando un peligro para llevarnos a un camino donde realmente vamos a ser satisfechos. A un camino donde realmente vamos a ser libres. A un camino donde realmente vamos a encontrar lo que nuestra alma está buscando. Porque esa es la otra parte, hermanos. Por un lado, el trago nos destruye. ¿Sí? Nos daña la dignidad que tenemos, quita la sobriedad. Pero el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo, ese sí trae paz. Ese sí trae gozo. Ese sí trae vida. Ese sí trae satisfacción. Ese sí cumple lo que promete. Yo recuerdo que a mí me decían, se burlaban mucho mis amigos del mundo. Entonces me decían, usted es tonto, usted cómo dejó esto, usted en camino, usted no sabe lo que se está perdiendo. Entonces yo por dentro siempre les decía, no. Yo ya sé qué es eso. Por años bebí eso. Por años me revolqué en esa suciedad. Pero ahora si ustedes conocieran lo que yo encontré, de verdad que, hermano, la vida de Cristo, la llenura que trae el Espíritu y la satisfacción, hace que todos esos placeres sucios sea como usted pasar de comerse algo deleitoso en comparación de algo que está podrido. Porque así es el pecado.
El pecado es algo que está podrido, hermanos. Que parece muy agradable, pero cuando usted lo prueba, es amargo. En cambio, la vida en el Señor, lo que el Señor ofrece para nosotros realmente sí es deleitoso. Entonces Pablo le está diciendo, hermanos, no se entreguen a esto, entréguense a esto. No se llenen de esto. En vez de buscar nosotros, hermanos, porque nosotros estamos en una búsqueda de algo que nos llene. No son los videojuegos, no es el entretenimiento, menos el alcohol, menos la pornografía, menos la masturbación, menos el dinero. Lo único que nos va a llenar completamente es Cristo y su abundancia. Deje de mendigar en medio de la basura. ¿Por qué se deleita en la basura que nos sacia? Cuando hay uno que realmente sí sacia, sí llena, sí satisface, sí nos hace mejores. Si nos bendice nuestra vida, nuestro matrimonio, todo lo bendice Cristo. ¿Por qué queríamos estar comiendo porquerías cuando tenemos semejante banquete de Dios para nosotros? Entonces, por un lado la Biblia nos dice, no hagan esto, pero busquen esto. Si ustedes buscaran, como hablábamos el sábado en la enseñanza, si buscáramos lo que es del Espíritu, hermano, a Cristo, su palabra, la comunión, el disfrute. Hermanos, dice la palabra que en la presencia del Señor hay delicias a su diestra. Por siempre, hermanos. Usted no va a necesitar que ir a otras fuentes. Usted tiene el Espíritu, que es una fuente en usted. Entonces la Biblia nos dice por un lado, no, eviten, absténganse, no provean. Pero por otro lado nos dice, sean llenos. Mire cómo sigue diciendo ahí, hablando entre vosotros. Una llenura que es colectiva, hermanos. Una llenura que es en medio de la exhortación, en medio del hablar de la palabra, en medio del cantar, en medio del reunirnos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la persona que está llena del Espíritu es una persona que canta, es una persona que agradece, es una persona que habla, es una persona que... Eso es una verdadera alegría, hermanos. Eso es un verdadero gozo. Es una persona que está llena, hermanos. Entonces la palabra nos dice, no os embriaguéis, más bien llénense, ¿sí? Busquen satisfacerse en la bendita provisión que Dios ha dado por su Espíritu Santo. Qué importante estas cosas, ¿no, hermanos? Entonces, como decíamos, vamos a hablar de ciertas cosas que son una lucha, ciertas cosas que afectan el carácter, la dignidad y la integridad de los hombres cristianos. Sí. Entonces el Señor nos ayude, nos hable, nos estimule a realmente buscar aquello que es agradable. No solo para el Señor, sino que puede traer verdadera satisfacción para nuestra alma. El diablo nos dice, hermanos, que la santidad es aburrida. El diablo nos dice que la pureza es algo mojigato. Pero es un engaño, hermano. Siempre que caminemos en pos de la santidad, siempre que caminemos en pos de la sobriedad, siempre que caminemos en pos de las cosas que son de Cristo, realmente ahí vamos a ser verdaderamente felices, bienaventurados.